Dios me ha dado la palabra para que el pueblo se guarde y se proteja del mañana caer en la tentación. Y quiero animarle, por favor, al libro de Números, capítulo 16 y versículo 1, por favor. Números 16, versículo 1. Dice la Escritura: Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán, Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Judá? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. El que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercando a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acerca a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procurad también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Gloria al Señor. La Biblia habla de Coré. Coré era un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Ellos ayudaban a los sacerdotes en las cosas santas del templo. Ellos eran los líderes de la congregación de Moisés. Pero también habla de que ellos se rebelaron contra Moisés. La palabra rebeldía procede del vocablo latino rebellis, medio difícil de pronunciar un poco, rebellis, y quiere decir quien se opone o quien resiste y desobedece a una autoridad. Una persona que desobedece a una autoridad, sea espiritual, sea eclesiástica, civil, de gobierno, cualquier clase de autoridad, cualquiera que se rebele o resiste o se oponga a una autoridad, se es llamado la palabra rebeldía. Eso es el significado del latino rebellis. Ahora, ¿por qué Coré se rebeló contra Moisés? Tiene que haber una razón. Nadie resiste a la autoridad así por así, algo tiene que pasar. Y dice la Biblia: y se juntaron contra Moisés, dice el versículo 3, contra Moisés y Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué tú te levantas sobre la congregación? ¿Por qué tú tienes que ser el líder?
¿Por qué tienes que liderarnos si toda la congregación también son siervos de Dios? Todos ellos también son santos. Así como Dios ha estado contigo, también está con nosotros, le está diciendo Coré a Moisés. Ya es suficiente de que nos mandes, de que te levantes en medio de la congregación como líder. Todos nosotros también somos santos y en medio de todo el pueblo está Jehová, dice el versículo 3. Ahora bien, en la traducción lenguaje actual, dice, Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y Aarón, ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Esa fue la primera queja, la primera inconformidad por lo cual ellos resistieron a la autoridad. La segunda que encontré en este pasaje está en el versículo 13. Moisés les había profetizado que Dios los iba a llevar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué les profetizó? Porque Dios se los había dicho. Pero ellos habían pasado unos años y no veían todavía la tierra prometida. Y entonces dijeron, Moisés nos metió gato por liebre. Este salió y nos predicó tantas promesas de Dios y al fin y al cabo no veo que las promesas se cumplen. Y empezaron a rebelarse. Tercera cosa por la cual ellos se rebelaron contra la autoridad, está en el versículo 13 también. No querían que Moisés como líder les diera órdenes. Sentían que Moisés era un hombre autoritario. Ponme en la pantalla gigante, hijo, el versículo 13 dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente. Esa palabra imperiosamente está hablando de imperio, está hablando de autoritarismo. Moisés les daba órdenes y Moisés era como un poco rudo con ellos, no era muy cariñoso. Cuando Moisés decía, vamos a hacer esto, lo decía como que en seco, no le ponía como que bálsamo a la situación. Y esto trajo que los líderes se rebeldizaran contra Moisés. Lo veían como un hombre que se enseñoreaba y como un hombre imperioso. Y cuarto, la cuarta razón por lo que ellos se rebelaron, porque ellos se aburrieron de ser líderes. Ahora querían ser sacerdotes. Se cansaron de ser levitas, querían subir ahora y tomar el puesto del sacerdote. Versículos 9 y 10 dice, os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercando a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuráis también el sacerdocio. 4 motivos por los cuales los líderes y los 250 príncipes del consejo de la congregación de Israel, era la junta directiva de la congregación. Claro, una congregación de casi 3 millones de miembros. La congregación de Israel tenía casi 3 millones. Ayer miraba en internet que actualmente son casi 9 millones los habitantes en Israel. Hay más, pero algunos están dispersados sobre la tierra. Pero actualmente el país Israel tiene casi 9 millones de habitantes. En ese entonces eran casi 3 millones. Y de esos 3 millones había una junta directiva, el consejo de los príncipes de renombre, eran de 250, y Coré y otros más eran levitas que servían
y ayudaban a Moisés y a Aarón en el templo. Ahora bien, ¿qué técnicas usaron ellos para rebeldizarse? La primera técnica la vemos en el versículo 2. Y se levantó contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Una persona que se rebeldiza, que resiste la autoridad, siempre va a buscar líderes que tengan influencia dentro de la congregación para que apoyen su iniciativa. Líderes que tengan renombre, que tengan peso en la iglesia, que tengan apoyo para poderse rebeldizar. Y así que Coré se levantó con 250 de la junta directiva. Recordemos que era una congregación de casi 3 millones. Ahora, en el versículo 19 usaron la segunda técnica. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Una vez que lograron conquistar a la junta directiva, al liderazgo principal, a los de renombre, a los que eran del consejo, dice ahí, ahora, juntamente con ellos, lograron hacer que toda la congregación, más de 2,5 millones de israelitas, se juntaran contra Moisés y contra Aarón. Tremendo. Repito el versículo 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Todos. Primero se conquistan a los líderes. Una vez que lo tienen de este lado, entonces, juntamente con el liderazgo, contaminan toda la congregación. ¿Y qué pasó? Tercero, ¿en qué se basaron ellos? Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ellos le dicen, ustedes no son los únicos santos. Nosotros también somos santos. Toda la congregación es santa. Dios también está con nosotros. Nosotros también sentimos su poder y su presencia. Nosotros también nos hemos santificado delante de Dios. ¿Por qué permitimos que ellos se levanten sobre nosotros? ¿Por qué tenemos que hacerle caso a ellos? Si Dios también está conmigo, yo no tengo por qué hacerle caso a la autoridad. Porque ellos tienen que levantarse sobre toda la congregación. Ahora, ¿qué actitud tuvo Moisés? Vimos lo que ellos hicieron, vimos la técnica que usaron. Ahora vamos a ver la actitud de Moisés. En el versículo 4 dice que lo primero que hizo Moisés fue que cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Moisés oró a Dios. Inmediatamente Moisés se postró a orar al Señor. Lo segundo que hizo Moisés le dijo, si Dios está con ustedes y Él los usa, entonces sírvanle. ¿Ustedes dicen que Dios está con ustedes? Ok, muy bien. Que ustedes también son santos, que también ven la gloria de Dios. Ok. Entonces, a ver, Aarón, tráeme 250 incensarios. A ver, tomen los incensarios, empiecen a servirle al Señor. Y ellos empezaron a servir al Señor, a hacer el trabajo de los sacerdotes, porque ellos buscaban, era que Moisés y Aarón ya no fueran los sacerdotes, sino ellos subir al cargo. Y miren, versículo 16, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová tu Dios y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario,
y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron de ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ellos pensaron que no necesitaban de la cobertura de Moisés para servirle al Señor. No te necesitamos como líder, Dios también está con nosotros, también somos santificados, también nosotros podemos servirle al Señor. Nuestra cobertura es Dios, no tú. Ok, dijo Moisés, háganlo, sírvanle, a ver. Y le sirvieron. Ahora, vamos a ver la actitud de Dios. Ya vimos la actitud del pueblo, la actitud de Moisés, y ahora vamos a ver la actitud de Dios. Versículo 19. Versículo 19, ¿estamos ahí? Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Híjole. Versículo 22. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartados de en derredor de la tienda de Coré y Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no os perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, de en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, y si ellos al ver visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Tremendo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Para Dios no se trata de que tanta gente se pierde. Algunos están preocupados por que mucha gente se va a perder. Para Dios es quien actúa en justicia, quien practica la justicia divina. Es increíble, parece una palabra contraria. Dios prefería acabar con más de 2,5 millones y quedarse con 2 que alcahuetear rebeldía. Moisés clamó a Dios para que no pereciera la congregación, porque le dijo: Señor, ellos han pecado por ignorancia, porque se dejaron engañar e influenciar por estos 2 rebeldes. Ten misericordia. Uno fue el que pecó, fue Coré, no ellos. Por favor, Señor, ellos simplemente se han dejado influenciar. Y Dios dijo: está bien, Moisés, entonces que se aparte la congregación, dejen a Coré solo. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivos, y descendieron al Seol. El Seol es el infierno. La Biblia dice en varios pasajes bíblicos que el infierno está en el centro de la tierra. Los científicos dicen que a 6,000 kilómetros bajo la tierra
es un suelo de puro fuego líquido. Unos historiadores y arqueólogos empezaron a meter unas máquinas, taladros, y cavaron 3 kilómetros abajo de la tierra. Y escuchaban un sonido muy agudo. Eso está en YouTube, salió en Discovery Channel. Yo lo publiqué en Facebook, entre mi Facebook y ahí está la publicación cuando mostraron el video. Cavaron 3 kilómetros y por el sonido agudo que escuchaban, ellos decidieron meter una grabadora hasta abajo, y cuando la sacaron escuchaban gritos de gente llorando y quejándose y gritando de una manera desesperada. Ellos borraron la grabación, volvieron a meter la grabadora y volvían a escuchar lo mismo. Eran gente, la mayoría de esos arqueólogos eran ateos. Ese día se convirtieron, ese día creyeron, se llenaron de miedo y no siguieron cavando el hueco. Eso, vuelvo y repito, eso salió en un Discovery Channel. Los volcanes son los desfogos, el desfogue del infierno, de donde sale de la profundidad de la tierra, respira la candela, fuego líquido. Versículo 35. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. La junta directiva que se había unido a Coré, los del consejo, los de renombre, que querían ser sacerdotes, cogieron los incensarios y empezaron a servirle al Señor. Mientras que le estaban sirviendo al Señor, dice que cayó fuego de Dios y los consumió vivos, los quemó. Ese día hubo una chicharronada. Qué tremendo, hermano. Versículo 41. Esto es lo que más me impresiona de la historia, lo que más me impacta. Sinceramente, esto a mí me impacta. Definitivamente. Versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Jehová. ¿Cuándo fue eso? El día siguiente. Contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés, otra vez aquí vamos, contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y les dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Versículo 47. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Wow. Con todo respeto, hermano, yo con la primera que haya visto que Coré, la tierra se lo tragó vivo y descendieron vivos al infierno, con eso yo paticas pa' que te tengo. De verdad, para mí eso es suficiente. Salgo soplado de ahí. O me humillo y le pido perdón a Moisés por la rebelión, o me voy de la congregación
Pero no, ellos se quedaron a seguir sembrando cizaña, aun con que Dios estaba apretando los tornillos. Y se levantaron, dice, toda la congregación contra Moisés y Aarón, por segunda vez al día siguiente. Ustedes han dado muerte al pueblo de Dios. Perdónenme, hermano, pero aquí dice que la tierra se los tragó. No fue Moisés, fue Dios mismo. Aquí dice que fuego cayó y los quemó, los consumió a los 250. No fue Moisés, fue Dios mismo. ¿Y qué pasó? Iban a apedrear a Moisés y Aarón. Se levantaron en contra de ellos y cuando viene la gloria de Dios vino sobre Moisés. ¿Cómo sabes tú si un hombre tiene respaldo de Dios y no? Porque Dios lo usa. Si tú ves a un hombre de Dios que está ministrando bajo la unción y tiene el respaldo divino, ten cuidado, porque la unción que Dios puso en ese hombre es tremenda. Si Moisés no estuviera bajo la unción, bajo la gloria de Dios, créame que se lo comen ahí. Pero dice que la gloria de Dios vino sobre Moisés y el pueblo dijo, wow, Dios está aquí con este hombre otra vez. Y Dios dijo, mira Moisés, la primera vez tú dijiste que los perdonara, yo los perdoné, pero esta vez hasta aquí llegaron. Y Dios mandó el espíritu de muerte y empezó la muerte como una sombra a pasar. Y empezaban a caer muertos los israelitas, muertos. Y le dijo Moisés, Aarón, corre porque la mortandad ha venido, ya está la mortandad. Coge el incensario y ve y presenta una ofrenda a Dios de adoración con el incienso. Y Aarón se metió entre el pueblo y el pueblo estaba muriendo. Y Aarón corrió y se paró entre donde estaban los muertos y los vivos y adoró a Dios. Y cuando Dios vio la adoración y vio la ofrenda por la expiación de los pecados, se detuvo la muerte. Y sin embargo, alcanzó a matar a 14,700 más 250. ¿Cuántos son? 14,950. Más Coré y la familia de ellos y todos los que están alrededor de 15,000 murieron en 2 días. Tremendo. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios levantó a Moisés, Dios lo quita. ¿Sabe que Dios lo quitó un día? Un día Moisés le desobedeció a Dios y Dios le dijo, hasta aquí llegaste, Moisés. Moisés era un amigo de Dios, hablaba con Dios cara a cara. Cuando el pueblo lo quiso bajar, Dios sacó defensa y nunca dejó que el pueblo lo bajara. Pero el día que Moisés desobedeció a Dios, Dios mismo le dijo, te cancelo el contrato. Y lo canceló. No vas más. Y ahí mismo murió Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés llegó un momento que le dijo, ustedes son un pueblo rebelde, van a ver cómo nosotros hacemos brotar agua de la roca. Y Moisés se vanaglorió y desobedeció a Dios. Y ciertamente brotó agua y Dios le dijo, por cuanto no creíste en mí, me desobedeciste, tú no vas a entrar a la tierra prometida, aquí morirás. Y Moisés murió. Pero ¿quién lo hizo? Dios. Y concluyo, para terminar, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dios no confunde la amistad con la responsabilidad. Moisés era amigo de Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios.
Pero una cosa era la amistad y otra cosa es la responsabilidad. El día que Moisés le desobedeció, ese día hasta ahí llegó. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para Dios, así como el odio es como suicida, como es lo mismo, lo cataloga el que odia a su hermano, es homicida, dice la Biblia. Es el mismo pecado de homicidio. También para Dios, la rebeldía, el resistir la autoridad, es como pecado de brujería. Un cristiano puede ser evangélico dentro de la iglesia, pero puede practicar brujería, porque la brujería significa rebeldía. Es lo mismo que pecado de rebelión. Y la obstinación es idolatría. Cuando una persona se vuelve obstinado con una pareja, lo está idolatrando, es idolatría. Iglesia del Señor, Dios quiere que nos guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra vida en santidad, en rectitud. Les pido, por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana.